Bienvenidos a Más que una historia. El día de hoy tenemos la presencia de la señora magistrada Victoria Eugenia Quirós Pesquera, una mujer con más de 50 años de ejercicio profesional, con 4 décadas de impartición de justicia, una mujer inquieta, innovadora, una mujer que ha sido ejemplo de profesional, en un momento dado una mujer que ha sido madre ejemplar, juzgadora ejemplar y sobre todo ejemplo de vida. Vicky, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por compartirnos tu tiempo, gracias por platicar con nosotros tu vida, tu historia, que por supuesto es más que una historia. Muchas gracias, yo al contrario soy la agradecida. Para mí es un honor estar aquí contigo y compartir, que me permitas que nos hablemos de tú. Muchísimas gracias por tu amistad también y pues muy contenta de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias, Vicky. Invitamos a nuestro auditorio a ver la semblanza de la magistrada Vicky Quirós, como le decimos con todo cariño y admiración. Victoria Eugenia Quirós Pesquera, quien fue nombrada magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el año 2000, inició su carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como mecanógrafa. Era hija de un abogado y bajo su influencia estudió Derecho. Cuando terminó su carrera, fue pasante en un despacho y conoció los tribunales. En el año 1974, ya estaba desempeñando la labor de Ministerio Público. Y de inmediato entendió que para trabajar en la rama familiar, al igual que en la penal o en la profesión médica, era necesario avivar la sensibilidad para entender a la gente. Victoria fue secretaria de acuerdos de los juzgados 11 y 14 familiar, así como juez tercero familiar. Más tarde, Victoria Eugenia ascendió a magistrada y le pidieron que se incorporara al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de reciente creación. Ahora tenía que auxiliar al ciudadano que viniera a demandar justicia cuando sus derechos fueran vulnerados por autoridades del gobierno del Distrito Federal. Se trataba de una misión muy delicada. A lo largo del tiempo, Victoria Eugenia ha vivido la transformación de ese órgano. Fue magistrada de la Sala Ordinaria y después, en 1986, por nombramiento del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, magistrada de la Sala Superior. Y en 2000 llegó a ser presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cargo que ocupó por varios años. En marzo de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le rindió homenaje por su trayectoria de 34 años al servicio de las causas sociales. La magistrada Quirós Pesquera es una profesional que ha dedicado toda su vida a la impartición de justicia y ha sabido dejar huella en las instituciones en las que ha laborado, así como en las personas a quienes ha ayudado a mejorar. Quirós Pesquera supo abrir camino y creó la Secretaría General de Defensoría Jurídica, que proporciona en forma gratuita representación jurídica a personas de escasos recursos económicos. Vicky, sabemos que eres la segunda hija de 4 hermanas, de una familia tradicional, una familia conservadora. Yo quisiera que nos platicara, sobre todo a nuestro público, cómo una familia tan conservadora de esa época logra que sus 4 hijas sean profesionistas y sobre todo que tú adoptes precisamente la carrera de Derecho. Pero primero, ¿cómo era ese entorno familiar? ¿Cuál es la influencia de tus padres en esa vida que tú lograste tan exitosamente en el aspecto profesional? Muchas gracias, Margarita. Sí, pues mira, te platico, efectivamente fuimos 4 mujeres en una familia muy tradicional. Cuenta mucho en mi vida el afecto y la ternura de mi madre, pero sobre todo la personalidad de mi padre, que fue abogado y que pues él platicaba que su padre había sido notario, su abuelo abogado y poeta, que se escribía con Flammarion, y para nosotros pues era así como que un orgullo tener ese padre tan destacado en el derecho, ¿no? Entiendo que además de abogado y notario fue juzgador, ¿verdad? Sí, a mi padre le gustó ser juzgador, fue por primera vez juez en su natal Pachuca, Hidalgo, a los 23 años fue juez penal, muy joven. Y después, cuando se viene a la Ciudad de México,
pues viene también a formar parte del Tribunal Superior de Justicia como juez civil. Cuando éramos pequeñas, por las tardes él solía regresar al juzgado a ver con calma los asuntos, porque pues cuando yo después ya estuve como juez sé que en las mañanas uno recibe gente, lleva audiencias, y por las tardes en la tranquilidad o del hogar o como mi padre regresaba a la oficina, pues a revisar todos los asuntos. Sobre todo en la mañana se dedica uno prácticamente al trámite, a la atención al público, y en la tarde es cuando uno se dedica a estudiar lo que se va a resolver a través de las sentencias. Exactamente, así es. Pero antes de que tú pensaras en estudiar Derecho, entiendo que estudiaste una carrera comercial. ¿Por qué, Vicky? Pues mira, fue al mismo tiempo, porque mi padre fue huérfano cuando tenía 13 años. Y pues tú te imaginarás, si yo soy de la prehistoria, pues mi abuela más. Entonces las mujeres no trabajaban, estaban dedicadas al hogar. Y mi abuela, como esposa de un notario, tenía una letra excelente, se queda viuda con 6 niños. Y entonces la invitan en la notaría a ser amanuense. Antes eran todas las actas Todo era a mano. a sí. mano. Y gracias a eso sale adelante con sus hijos. Entonces mi padre siempre se preocupa que aún siendo mujeres debemos estar preparadas para cualquier eventualidad, ¿no? Y entonces es así que cuando yo a él le platico que quiero ser abogada, él me dice, ¿cómo que quieres ser abogada? ¿Tus hermanas qué profesión Mira, la adquirieron? mayor estudió contador privado, Ajá. después la que sigue de mí es educadora, ciencias de la educación, y la más chica es secretaria bilingüe, en donde pues ya era una carrera, no solamente como secretaria, porque tenían que tener la especialidad para poder dar clases, y ella después se dedica a ser maestra de kinder. Entonces la familia le decía a mi papá que como teniendo puras hijas mujeres, era tan exigente con nosotros, que nos impulsaba a que trabajáramos. Y él decía, pues es que yo quiero que ellas estén preparadas para la vida. Y él con esa inquietud que tenía de que estuviéramos preparadas, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decido estudiar Derecho, me dice que para forjar mi carácter debería yo ir a la Escuela Libre de Derecho. Y pues como él había estudiado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, o sea, el anterior, lo que es la UNAM, y toda la familia y sus hermanos eran de la UNAM, pues yo me sorprendí y dije, pero ¿por qué yo a otra escuela que no sea la universidad donde van a ir, pues donde fueron todos mis familiares, ¿no? La Libre de Derecho, desde luego, una escuela muy prestigiada, tanto desde sus inicios hasta la fecha, pero una escuela con fama de ser dura. Yo pregunto, tú eres generación, si no mal recuerdo, 1959. Sí, generación. Fíjense, generación 1959. En esa época, ¿cuántas mujeres entran a tu generación? Pues mira, fue una cosa extraordinaria, porque siempre había habido una o dos mujeres en las generaciones. En la generación 59, eso es hace exactamente 57 años, entramos 12 mujeres a primero y fue un revuelo. Decían 12 mujeres entraron a primero y a segundo año pasamos 6 y a tercer año pasamos 2, que fuimos las que terminamos y nos recibimos. Entiendo que tu compañera también siguió la carrera jurisdiccional, Sí. las dos, ¿verdad? Sí, una de ellas que es la magistrada Magdalena Díaz de Holguín, ella también se acaba de jubilar en noviembre como magistrada en la materia familiar. En el Tribunal Superior de Justicia de la ahora Ciudad de México. Exactamente. Ajá. Las dos empezamos como jueces. Bueno, como secretarias de acuerdos, perdón, como secretarias Pero de acuerdos. antes de que platiquemos del aspecto laboral, platícame cómo era la vida en la Libre de Derecho en 1959. Sí, pues mira, cuando nosotros entramos, te quiero decir que yo acabo de tener una plática ahí en la escuela donde yo les contaba que nosotros teníamos que ir de traje a la escuela, haciendo mujeres con traje sastre. Muy elegantes. No podíamos llevar pantalones, y cuando iba a haber un evento de la escuela íbamos de guantes y de traje sastre. Presentábamos los exámenes con sinodales siempre, así ha sido la tradición de la escuela. Sí, el examen siempre ha sido oral, ¿verdad? Siempre han sido orales y siempre son por réplica, todas las materias, en todos los años. ¿Cómo trataban a las mujeres? ¿A la par que a los hombres? Pues mira. ¿Había discriminación? ¿Cómo no, era el eran trato? los maestros súper atentos y educados, pero sí, es verdad que algunos maestros nos decían, les vamos a exigir más por ser mujeres, porque ustedes pueden quitarle la oportunidad a un varón
y nos decía, a las mujeres 3 réplicas. Normalmente si tú en 2 réplicas salías adelante, pues ya no era necesaria ya no era otra. necesaria la tercera réplica, pero las mujeres sí, siempre 3 réplicas, ¿no? Entonces, pues te quiero yo. Con la idea de que no le quitaran el lugar, de todas maneras, un varón, porque decían, Sí. están ahí mientras se casan. Exactamente. Y si era una época en que así era, ¿eh? Muchas se casaban y ya no ejercían, ¿no? Entonces, pues era así, Yo recuerdo que tú en algún momento nos comentaste que ya trabajando como juzgadora, alguno de tus maestros de la libre, de estos que eran muy duros y que alguna vez te dijo, pues les tenemos que exigir porque ustedes le van a quitar el lugar a un varón, te lo encontraste. ¿Y qué pasó, Vicky? Sí, el maestro Lizardi, muy querido, un maestro queridísimo, eso nos decía, ustedes les va a exigir el doble, y sí nos exigió el doble a todas las mujeres. Entonces, estando ya fungiendo yo como juez familiar, tenía la puerta entreabierta y oí que a mi secretaria le pedía a una persona hablar con su señoría, porque así les decían a los jueces. Sí, había mucho respeto, sí. Para tratar un asunto. Oí la voz de mi maestro y de inmediato me incorporé y salí a buscarlo y le dije, maestro, qué gusto me da que haya venido al juzgado para que usted constate que yo no le quité el lugar a ningún varón. Yo sí estoy aquí ejerciendo y estoy a sus órdenes. No, más bien que sí se lo quité porque estoy aquí. Ah, no, ellos decían, se lo quitan La oportunidad, en la escuela. sí, en la escuela. En la escuela para que después sí, ni porque siquiera vayan siempre hubo un límite y una capacidad de la escuela que siempre Claro. fue chica, no era. Sí. A mí me tocó ser grupo único primero y ahora ya hay bastantes grupos. Pero en la siempre libre, se ha eso. caracterizado por ser una escuela selectiva, ¿no? Sí, Muy sí, selectiva. pero para mí muy querida mi escuela porque me forjó en verdad, como lo dijo mi padre, mi carácter. Gracias a esa formación que recibí en mi escuela libre de Derecho, llegué hasta donde llegué. Qué bueno, tu Sí, alma sí, mater. la quiero mucho. Vicky, ¿tú cómo definirías a tu generación, a esa generación del 59? Pues yo siento que de reto, de un gran reto. Yo te quiero platicar que una vez, bueno, varias veces mi papá me decía, te voy a llevar para que conozcas a una mujer que les va a abrir el camino a las mujeres que vengan como profesionistas. Me presentó a María Lavalle Urbina, me pidió una cita para conocer a la ministra Leonor Antes. Mi paisana. Sí, bellísima persona. Ella de inmediato dijo que qué bien que estaba yo estudiando y que nos invitaba a desayunar. Desayunamos con ella, muy, muy afable. Y sí, realmente fueron un ejemplo para mí y siempre yo te puedo decir que mi generación era la del reto, de superar y siempre estar diciendo que se vea que no por ser mujer no puedo, siempre tratando de demostrar que sí podemos, ¿no? Las mujeres. Sí, yo creo que la figura paterna fue fundamental para Vicky, no solamente en la decisión de estudiar Derecho, sino también ya en el momento en que concluye la carrera, inicia la parte laboral, pues la figura paterna fue decisiva, incluso de presentarle a grandes mujeres que servían de incentivo para Vicky, de motivación para hacer una exitosa carrera profesional. Vamos a un corte y regresamos a lo que fue la vida laboral y ha sido la vida laboral de la magistrada Vicky Quirós. La joven estudiante de la Libre de Derecho se convirtió en abogada e inicia su carrera profesional. Ella, no lo van a creer, pero inicia su carrera profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platícanos cómo llegas a la Corte. Decías que tu padre te presenta a doña Gloria Leonor Antes y que empiezas en la Corte justamente haciendo uso de aquella carrera de comercio que inicialmente te habían obligado a estudiar por cualquier vicisitud que se te presentara en la vida. Platícanos cómo llegas a la Corte, Vicky. Así es, pues cuando mi papá era juez, sus compañeros jueces lo fueron los después ministros de la Corte, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar Álvarez, distinguidos ministros también a los que tuve la oportunidad de tratar. Y me dieron la oportunidad, el ministro Salvador Mondragón Guerra, que por cierto acaba de fallecer a los 103 años. Sí, no, bueno, qué impresión. Sí. Entonces él le dice a mi padre que si quiero venir a la Corte
porque únicamente pues no había nombramiento de pasante ni nada de esas cuestiones, pero de secretaria sí. Entonces yo dije que sí, y mi padre dijo, claro que sí, sabe taquigrafía y mecanografía, así que puedes nombrar la secretaria. Y vine como secretaria, tengo mi nombramiento firmado por el ministro como taquígrafa C. ¿Y ese es tu primer trabajo? Sí, mi primer trabajo. Como taquígrafa. Y después, ¿por qué no sigues en el Poder Judicial Federal? ¿Por qué sales del Poder Judicial y cuál es la idea de tu salida del Poder Judicial? Salgo porque cuando me intereso ya por la carrera jurisdiccional, mi padre me dice que antes tengo que formarme para poder ser un buen juzgador como litigante. Y entonces con alguna amistad que tenía un despacho, les pide que me reciban como pasante y entro como pasante para conocer lo que era estar fuera del otro lado, ¿no? Fíjense qué interesante, la formación de una persona que se está preparando para ser juzgador, pero que su padre le dice, para que seas una auténtica juzgadora, primero necesitas saber qué pasa del otro lado, para que comprendas a la gente que va a pedir justicia. Y platícanos tu estancia en el despacho, que fue toda una experiencia. Sí, exactamente. La primera vez que me mandan del despacho a juzgados, bueno, pues yo los conocía, como te decía, había ido con mi padre por las tardes, pero no ya en función en los juzgados. Entonces me mandan a recoger unas copias de traslado, que en aquellos años se llamaba papel cebolla, el papel delgadito que eran las copias. El papel minuta que le decían y se reconocían esos papeles porque los doblaban y estaban ahí en los expedientes. Entonces yo pregunto que cómo se recogen y me dicen, pues las reconoces porque están dobladas, las arrancas y ya son las copias de traslado. Pues me presento en el juzgado, pido el expediente, veo las hojas dobladas y dije, estas son. Las arranco y cuando me voy a retirar me detiene una persona y me dice, va usted con la juez porque usted se estaba robando unas constancias. Acaba de sustraer constancias. Sí, y yo estaba asustadísima, yo no, me mandaron de mi despacho y me dijeron que yo las podía arrancar. Entonces me llevan con la juez, era la juez Olda Correa, una bellísima persona que después fue mi amiga, pero yo la vi así como que enojadísima y me dijo, señorita, acaba usted de sustraer unas constancias de autos. Y yo toda temblorosa, no, me mandaron solamente a recogerlas, está autorizada, vayan a ver si esta señorita está autorizada y que ponga su razón. Y entonces ya me quedé yo, ¿qué será eso de su razón? En el camino le pregunto a la persona que me llevaba, le digo, ¿cómo pongo mi razón? La razón digo que es que me mandaron del despacho. Entonces se rió y dijo, no, le voy a decir cómo se pone una razón, ¿no? Entonces sí, aprendí a estar del otro lado. Eso fue muy interesante, el haber estado como litigante. Y siempre pensé que algunos sufren mucho, los litigantes. Pues sobre todo eso, el ver cuál es la vida de un lado y de otro, es entender el papel del juzgador y sobre todo que somos servidores públicos y que como servidores públicos nos debemos precisamente a los justiciables. Sí, exactamente. Quien no tenga esa misión de servir a sus semejantes, pues entonces que no busque se dedique a otra cosa. Sí, exactamente. Sí, estamos para servir. Claro. ¿Y qué siguió después del despacho, Vicky? Pues entonces ya viene la oportunidad de que entrara yo al Tribunal Superior de Justicia. Ahí me entero que para entrar tengo que pertenecer al sindicato. Entonces había que ir en las noches y en la madrugada a hacer fila para que lo tomaran en cuenta. Y ya en ese momento yo estaba casada y mi esposo se enojaba mucho porque decía, pero ¿cómo es que tienes que ir en la madrugada? Bueno, quedarte hasta la madrugada. Estaban ahí en Niños Héroes, íbamos a ver lo de tener un lugar, ¿no? Y por fin se me hace entrar como, yo había postulado para ser secretaria de acuerdos de un juzgado civil, que era, mi padre había sido juez civil, ¿no? Y me dan la oportunidad y me dicen, solo hay en la materia familiar. Y yo dije, por supuesto que sí, donde sea. Entonces entré como secretaria de acuerdos, primero del juzgado 14, después secretaria del juzgado 11. Ahí conozco a la hija del magistrado Bremons, que era un magistrado que venía de Morelia, el fundador de la escuela Nicolaita, una persona muy culta, muy prestigiado. Y entonces él me dijo que qué bien, que me había interesado por la materia familiar, que iba a practicar. Fui secretaria de acuerdos de su hija, Carmen Aida Bremons,
y ella me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo de ella, siempre lo he reconocido. Ella me enseñó cómo llevar audiencias, cómo ser exigente dentro de las audiencias y todo, ¿no? Entonces, pues fue ya cuando ya llega la oportunidad para ser juez, tú tienes que entrevistarte con los magistrados, con el presidente del tribunal y todo, para ver tus aptitudes para ser juzgador. Y así fue que llego a ser juez familiar, juez tercero. Juez tercero familiar, porque hubo una conversión entonces, ¿verdad?, de los Sí. juzgados, y aparecieron por primera vez los juzgados familiares. Familiares del arrendamiento y etcétera. Ajá, hubo la división, La ¿no? división, y mi papá siempre presumía de que cuando él había sido juez, ellos llevaban todas las materias y que ahora tenían que dividirse, pero pues es por el aumento de la población y todo, ¿no? Claro. Sí, sí. Eres juez familiar entonces, pero aquí Exacto. surge una situación muy importante en la vida de la magistrada Vicky Quirós, porque fíjense ustedes que el procurador de justicia del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sacó una convocatoria que para entonces era, si no mal recuerdo, mi paisano don Horacio Castellanos Coutinho, ¿verdad? Sí. Saca una convocatoria donde invita a las personas que están dedicadas a la materia familiar a que vayan a Europa. Sí. A realizar una serie de estudios y de análisis para hacer el código modelo en materia familiar. Y platícanos cómo sales escogida para este viaje. Exactamente, don Horacio Castellanos Coutinho, que después fue mi compañero magistrado, era el procurador. Él lanza una convocatoria para la UNAM, era un prestigiado también catedrático de la UNAM, y se presentan solamente 2 personas porque había que hablar inglés. Y entonces él abre la posibilidad de que entren de otras universidades, y yo como participante de la Libre de Derecho me presento y resulto electa después de los exámenes para ir a elaborar un código modelo de protección de menores, siendo la representante de México y mujer en Salzburgo, Austria. La única otra persona de habla hispana fue un madrileño. Todos los demás eran extranjeros, alemanes, suizos, franceses. Yugoslavos. Tu compañera de cuarto era yugoslava. Sí, cuando nos llegamos a inscribir y nos asignaban nuestra habitación, todo el mundo decían alemana, y las yugoslavas decían no. Entonces, no querían ir con las alemanas. Siempre me preguntaban si no me daban miedo los alemanes, y les decía pues no. Entonces yo entendía que pues sí, no hacía 20 años nada más que había terminado la Segunda Guerra Mundial, era comprensible, ¿no? Claro. Y yo recuerdo mucho de las yugoslavas que siempre decían: ojalá que nunca se termine el muro de Berlín, porque el día que se unan los alemanes nos van a acabar a todos. Pues no, yo ya soy testigo de la historia y no ha pasado eso, al contrario, es un país súper próspero, ejemplar, ¿no? Sí. Pero mi compañera fue alemana, me llamó muchísimo la atención, Erika Schnitzer, que me decía que le gustaría venir a México, pero hasta que estudiara a los mayas para poder venir. Y sí vino, y yo fungí como anfitriona, la recibí en mi casa. ¿Y fueron a Yucatán? Sí, fuimos a Mérida, y ella se quedó maravillada de la cultura. Entonces a mí me impresionó eso, ¿no? Pero sí fue una gran experiencia haber estado en Europa, haber representado a mi país. ¿Y hacen el código? Sí, tenemos el código. Yo hice la traducción aquí, lo presenté precisamente para don Horacio Castellanos Coutinho, el cual estaba muy, muy contento. Bueno, eso definitivamente demuestra no solamente que ella salió electa en una convocatoria para un viaje internacional de esta naturaleza, sino que además cumplió con el cometido realizando la redacción de ese código, que fue un modelo precisamente para todos los países de habla latinoamericana. Sí, sí, interesaba mucho la protección de los menores, y yo como juez familiar siempre fui muy sensible a esa situación. Ahí me gustaría que platicaras mucho de esa época de tu vida en la que fuiste juez familiar y en la que tenías ese contacto tan directo con los niños que de alguna manera se veían involucrados en juicios de divorcio, sobre todo problemas familiares de esa naturaleza. Sí, yo, como te decía, siempre he sido sensible para la cuestión de los niños, y yo nunca permití que un menor fuera al juzgado. Incluso algunos compañeros me decían: ni creas que te van a dar una medalla por hacer eso. Y les decía: no, yo lo hago por los niños. A mí pienso que un niño que está sufriendo el trauma del divorcio de sus padres, que ya es bastante, venir a un juzgado, que es un aparato que había gente que cuando llegaba a mi presencia me decía: siento lo mismo que con el dentista, mariposas en el estómago.
Y entonces digo, si un adulto siente eso, pues un niño más, ¿no? Con mayor Entonces razón, siempre sí. entrevisté a los niños en alguna heladería, si les decía a los papás, y conocí unas de la Roma, de la Nápoles y de la Condesa, y cuando me decían, yo no conozco ninguna heladería, los citaba en Chapultepec, en la primera sección, y ahí entrevistaba a los niños, siempre me congratulé de la inocencia de los niños, porque alguna vez llegaban a decir, dice mi mamá que diga que no quiero a mi papá. Entonces, ahí es donde uno, Estaban más sí, que más que aleccionados los aleccionados, sí. chiquitos, ¿no? Y también siempre procuré concientizar a los divorciantes en el sentido de que, a ver, ustedes como personas inteligentes se pusieron de acuerdo para casarse y pensaron en si en cualquier religión o en el juzgado civil y pensaron en padrinos y pensaron cómo hacer su matrimonio, ¿no? Pues lo mismo sucede ahora que se van a divorciar como personas inteligentes y sensatas, pónganse de acuerdo, no dejen a un juzgador que va a decidir a través de un papel frío con quién se quedan los niños, cómo se reparten los bienes. En cambio, si ustedes se ponen de acuerdo y hacen un convenio, yo lo tengo que respetar. Claro. Y si ustedes no lo hacen, ustedes tienen que respetar lo que yo diga. Entonces, pues algunas veces sí tuvo éxito Es que a eso. veces las situaciones en los matrimonios son irreconciliables, entonces pues la gente necesariamente debe estar a lo que diga un juzgador que analiza la situación ya sin mediar la voluntad de ellos. Sí, así es, así es. Una materia muy, muy interesante. Sí, sí, desde luego, pero además llevada con toda la sensibilidad que una mujer como tú le pudo Ay, imprimir, gracias. Vicky. Pues Sí, porque no es solamente el decir cumplí con mi trabajo, dicté tantas sentencias, sí, siempre no. estuve a tiempo, recibí a la gente. No, no fue solo eso, sino esa sensibilidad mayor que le imprimiste al tomar en consideración que estabas en presencia de seres humanos, que estabas en presencia de niños y que no vaya que herir su susceptibilidad y darles confianza. ¿Para qué? Para resolver de la mejor manera su situación. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. eso fue muy loable, Vicky. Ay, gracias, pues. Pero Vicky es juez, lo disfruta muchísimo, se siente realmente realizada, hace el código modelo para la protección de la niñez y de repente la llaman de gobernación justamente para felicitarla por esta labor tan extraordinaria que ella había hecho. Y Vicky piensa, seguramente me van a nombrar magistrada. Platícanos qué pasó con Sí, esto. efectivamente me mandan llamar de la Secretaría de Gobernación, porque antes, aunque era un tribunal local, los nombramientos eran presidenciales. Y mis compañeros eso me decían, seguramente te van a hacer magistrada por tu código ese que hiciste. Y entonces decía, ay, pues ojalá. Entonces llegó a Gobernación, el señor secretario de Gobernación, y me dice, señora, a usted le vamos a pedir un favor. Va a ser magistrada, pero de un tribunal nuevo. Un tribunal que no hay mujeres, la única que hay, que es la fundadora, se va. Entonces queremos que usted ingrese a un tribunal donde no hay mujeres. En ese momento dije, pues las oportunidades se dan una vez en la vida y yo contesté con mucho gusto, acepto. Pero tú estabas pensando en un tribunal nuevo del Tribunal Superior de Justicia. Exactamente, exactamente. Entonces, incluso cuando me acompañan ahí en el Palacio de Cobián para que salga yo después de que me habían dicho que como está la cuestión del nombramiento, pues me suelto a llorar allí en los jardines del Palacio de Cobián y al primero que le llamo es a mi padre y le digo, me acaban de decir que voy a ser magistrado de un tribunal que ni siquiera sé dónde está, ni qué hace, ni a qué se dedica. Y en segundo término a mis compañeros de la Libre de Derecho. Entonces me dicen, Vicky, desentierra tus apuntes de fiscal y administrativo. Y yo, caray, pues si yo estoy especializada en la materia familiar, ¿no? Pero mi padre me dice, a ver, nos vamos a ver en tal lugar dentro de 1 hora y yo voy a ir a conseguir la ley del tribunal. Ah, porque deben saber ustedes que el ofrecimiento que le hicieron fue para que integrara el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Sí, así o sea, es. un tribunal contencioso que no pertenece al Tribunal Superior de Justicia, un Sí. tribunal autónomo, independiente, y que, bueno, en una materia totalmente distinta, como bien lo señala, administrativa y fiscal. Sí, así es. Entonces ya me veo con mi padre, analizamos la ley y me dice, ves, como yo siempre te dije, quien sabe civil sabe todo. El procedimiento no está tan difícil, entonces ya leí la ley y todo. Pues yo llego al Tribunal Contencioso Administrativo y me llevo la grata sorpresa de, bueno, en primera que iba a ser la única mujer que me integraba con puros caballeros. Eran 3 salas integradas por 3 magistrados cada uno. Todos mis compañeros, unas personas muy preparadas,
Sí, y la segunda mujer en integrar este tribunal, la primera fue Lupita Aguirre. Sí, Lupita Aguirre, que cuando ella termina su función en este tribunal se va al Tribunal entonces Federal de Justicia, no, Fiscal de la Federación, así se llamaba, sí, ahora sí, Federal sí. de Justicia Fiscal y Administrativa. Sí, así es. Y tú ocupas el lugar de la única mujer que había entonces, siendo la segunda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, exactamente. Pero no solamente fue la segunda mujer en el contencioso administrativo. Déjenme decirles, Vicky, además, cuando el tribunal se transforma y se crea la sala superior, Vicky integra la sala superior y además de integrar la sala superior, es la primera mujer presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Platícanos esta etapa que fue muy interesante, a la que le imprimiste tu sello personal y modernizaste el tribunal. Muchas gracias. Sí, me toca precisamente en la época del presidente Miguel de la Madrid que se cree la Sala Superior, la segunda instancia de este tribunal que empieza a cobrar importancia. Paso a ser la única mujer dentro de esa Sala Superior y duro ahí 16 años como la única mujer, donde había elección de presidente cada 2 años, por lo tanto hay 8 elecciones durante 16 años en que mis compañeros me manifiestan que no están preparados para que una mujer... ¿Así te decían? Sí, no estamos preparados. No estamos preparados. Creo que sí era la cuestión de la época, ¿no? Y bueno, yo siempre les decía que mi característica era la paciencia, que entonces esperaría que algún día llegara yo, y así fue. Se llegó el momento en que era por 2 años, como te lo decía, hubo un trabajo de algunos magistrados para que fuera por 4 años, que también iba a ser así en el Tribunal Superior de Justicia, por 4 años, y para ir acordes con esta cuestión, la ley se aprueba para 4 años. Y en el día de la elección, pues resulto electa yo y soy la primera mujer que va a estar 4 años. Sí. Pero ahí deben saber ustedes que quien promovió que la presidencia pasara de 2 a 4 años fue su contrincante, pensando en que él iba a ser el presidente y que iba a durar 4 años. Y resulta que la que sale ganador es Vicky, y es la primera mujer presidenta y la primera mujer presidenta de 4 años. De 4 años. En el tribunal. Y pasé por mayoría, hasta tuve que votar por mí misma, donde yo consulté si era posible esta situación y dijeron que sí. Entonces, pues esa es una de las características pues de la lucha de la mujer, ¿no? Que aunque tuve que pues tener toda esa cuestión de que fuera por mayoría, no importa, pero salí electa, ¿no? Claro. Y en ese entonces el tribunal, te quiero contar, Margarita, que no éramos autónomos, nosotros dependíamos del gobierno y ellos son los que nos ministraban todo el sustento y demás, ¿no? Yo tenía apenas como 1 año y medio como presidenta cuando me avisan que las gestiones que habíamos hecho para ser autónomos, yo fui al Senado, fui a varias partes a pelear por la autonomía presupuestal del tribunal y de repente nos dicen, a partir del lunes son autónomos. Entonces, fíjense, qué gran logro. Qué gran logro, la primera mujer que logra que ese tribunal tenga su autonomía en ese momento. Pero no solo lograste eso, lograste además un aumento considerable de competencia, pues gracias a la credibilidad y al buen funcionamiento del tribunal. También platícanos de todo eso. Sí, creo que es un tribunal que por eso yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a él. Es un tribunal que realmente tiene un gran prestigio, es, como siempre había mencionado alguno de nuestros compañeros, la cara blanca de la justicia en materia local, porque es un tribunal en el que no hay nada que pueda presumirse de alguna cuestión que no debida, ¿no? Es un tribunal en el que tú presentas tu demanda, la demanda camina sola, digamos, no se necesita el impulso procesal, se notifica gratuitamente, se notifica con copias. Y el gran orgullo que tiene el tribunal es su defensoría y asesoría jurídica gratuita, en donde se atiende al ciudadano que gana el 97% de las veces, bueno, en mi época, el 97% de las veces ganaban los juicios. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. Es muy eficaz esta atención que se le da al ciudadano. Entonces sí, resulta ser que ahí nos empiezan, cuando ya tenemos esa autonomía, se nos empiezan a dar más competencias para cuestión de responsabilidad de funcionarios públicos, y la responsabilidad de funcionarios públicos son policía,
policía judicial, ministerios públicos, delegados, etcétera, ¿no? Ahora, en la actualidad, no, ya el tribunal es de verdad una cosa impresionante de lo que va a tener ahora. Sí, ahora con la reforma anticorrupción sí, todavía va a ser de veras un tribunal increíble, lo cual me da mucho gusto haber Por pertenecido no, y sobre al todo tribunal. haber contribuido a su modernización, porque además tú pasaste por una transición muy importante, Vicky, el modernizar en materia cibernética, en computación. Sí, teníamos máquinas mecánicas y yo me acuerdo que en ese entonces pues ya era jefe de gobierno, no era un regente el que estuviera al frente. Entonces yo me acuerdo que fui a ver al jefe de gobierno y le dije, fíjese que en nuestras épocas cuando alguien estaba muy amolado decíamos, ahí tienes máquinas de MP, porque eran de esas así del dedito, ¿no? Mecánicas. Y entonces le decía, nosotros tenemos máquinas de esas mecánicas. Entonces ya se extrañó y dijo, ¿de verdad? Y le digo, sí, de verdad. El que tiene una maquinita eléctrica es que la trajo de su casa. Entonces sí se preocupó y sí dotamos al tribunal y se computarizó el tribunal, tuvimos que dar precisamente la capacitación a toda la gente, las secretarias antiguas y demás, y decían, no, yo no le entiendo a eso. No, a ver que con capacitación sí le van a entender a la computadora. Ya la computadora. ¿No? Bueno, a mí me tocó incluso en el Poder Judicial pasar de la transición de máquina mecánica a máquina eléctrica. Y me acuerdo que las máquinas mecánicas le dábamos durísimo porque teníamos que ver que pasara a la 10ª copia, si era posible, para correr traslado. Entonces, cuando llegaron las máquinas mecánicas, nosotros acostumbrados a darle con todo el corazón a la máquina para que pasara las copias, le dábamos fuertísimo y la máquina eléctrica se iba de corrido, de corrido. Sí. Y después, desde luego, ya más adelante vino la computación, pero pues eso fue una modernización que el tribunal realmente te lo debe a ti. Pues bueno, luchamos por esa cuestión, ¿no? Por irnos modernizando. Como te digo, creo que el tribunal va para más, pero yo también fui de esa época que tú dices, en donde tenía uno que estar viendo si había pasado o no a la 10ª copia. Y si cometías un error, a borrar. Sí, era un copia arte, por copia. Era un arte el poder corregir. Vicky, concluiste tu función en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con un gran reconocimiento. Platícanos cómo fue tu retiro, qué fue lo que tú sentiste en el momento en que cumpliste la edad para concluir y cuál fue tu legado en el tribunal. Pues sí, mira, cuando tú ves que por ley te tienes que retirar a los 75 años, pues lo ves lejano, pero un día llega. y cuando vas a llegar a ese retiro, pues que marca la ley, pues tú piensas prepararte de la mejor manera. Yo vi retirarse precisamente al magistrado Castellanos Cutiño, al magistrado Araiza, varios compañeros que sí, de verdad, les pudo mucho el retiro, se vinieron para abajo, como coloquialmente se dice, se entristecieron. Claro, no tanto el magistrado Castellanos y el magistrado Araiza, que eran maestros de la UNAM, ¿no? Entonces yo sí pensé en cómo me iba a preparar. Y lo primero que pensé es que quería poner una tienda de regalos y alguna cuestión así, ¿no? Para cuando me retirara. Y posteriormente, cuando ya voy a cumplir la edad de retiro y voy a causar baja, pues pensé en irme a despedir de las autoridades del gobierno del Distrito Federal y agradecer pues todas las atenciones que recibí por parte del gobierno. Entonces, en ese entonces, don Ramón Amieva, José Ramón Amieva, que estaba en la dirección jurídica, me dice, magistrada, y usted con ese ímpetu que tiene y esas ganas de trabajar, ¿no le interesaría algo? Porque aquí no hay límite de edad. Entonces se me ocurrió decirle, pues me gustaría ser juez del registro civil, porque así como divorcié, ahora me gustaría casar. Y la respuesta fue, con mucho gusto, ¿cuándo quiere empezar? Bueno, me impactó de una forma increíble porque dije, pedí trabajo y me dieron trabajo a los 75 años. Entonces le dije, pero quiero ser del registro civil de Coyoacán porque vivo en Coyoacán y me gustaría irme a pie. Y me dijo, ¿cuándo quiere empezar? Le digo, pues ahorita estoy en el trámite de mi jubilación y yo me comunico, le voy a comunicar muy amablemente, me dio una tarjeta hasta con los teléfonos de su casa para cuando yo estuviera lista. Pues llego todo entusiasta al tribunal con nuestra actual presidenta, la doctora Yasmín Esquivel Moza, sí, quien ella querida fue amiga. Muy querida amiga, que fue mi amiga también cuando yo comparecí en el Senado, que te digo que fui a pelear la autonomía y demás, ahí la conocí a ella, muy brillante.
Entonces llegó y pues también le habló de tú y le digo, Yasmín, me ofrecieron trabajo, pedí ser juez del registro civil y me dijo, no, 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 un momentito. En este momento también se acaba de aprobar la creación del Instituto de Especialización para el Tribunal Contencioso. El director del instituto va a ser el ministro en retiro, Carlos de Silva. Y tú vas a ser la directora de la maestría, que ya se consiguió el REBOE con la UNAM, la maestría. Y entonces, pues ya en la noche medité juez o la academia. Y dije, no, la academia me gusta mucho, estoy contentísima. Ahorita vamos a terminar el segundo semestre de la maestría. Allí en la UNAM me he encontrado muchos compañeros míos, doctores ya en Derecho, dado que en la Libre de Derecho no había pues ni maestrías ni doctorados, entonces muchos están en la División de Estudios Superiores, ahí me los he encontrado, pero además, pues ¿qué te diré? Esa atención para los jóvenes que tienen el deseo de superarse me llena muchísimo. Claro. Ya sé que ahora los chicos me dicen mamá Vicky, porque estoy al pendiente de si vienen a clase, de por qué faltaron, de cómo ayudarlos y apoyarlos con material para sus estudios. Y estoy muy contenta de ser todavía útil en la vida profesional. Como ven, la magistrada Vicky Quirós culminó un ciclo de manera brillante e inició otro igualmente brillante. Vamos a un corte y regresamos con más. Como ustedes ven, la magistrada Vicky Quirós ha cosechado el reconocimiento, la admiración y el cariño de toda la gente que la ha rodeado en el aspecto profesional. Pero yo quisiera que ella nos platicara en este último bloque del programa acerca de su vida familiar actual, o sea, lo que fue su matrimonio, sus hijos y bueno, cómo se integra a una familia de intelectuales, a una familia prominente, a una familia en la que ella se desenvuelve desde luego como pez en el agua después de haber tenido siempre esa gran preparación profesional e intelectual. Pero me gustaría que nos platicaras primero cómo conoces a tu esposo, quién era tu esposo, de qué familia provenía y bueno, cómo se integraban aquellas tertulias que tenía la familia de tu esposo. Y además que al principio decían que tú no debías trabajar. Platícanos de todo este entorno familiar, Vicky, por favor. Así es. Yo estuve casada con el ingeniero Julián Carrillo Hoyo, hijo del licenciado Julián Carrillo Flores. Como tú lo mencionas, una familia prominente de intelectuales. El abuelo es Julián Carrillo Trujillo, conocido como Julián Carrillo, inventor del sonido 13. Sí. Y todo lo que yo te cuente es pues lo que él nos hacía partícipes a la familia de sus conocimientos. Él nos contaba, por ejemplo, que la música, todos los que sepan música saben que la música es dodecafónica, que todos los grandes artistas, grandes músicos, pues todos se basaron en la música dodecafónica. Él descubre el sonido del 13 al infinito, pero se le llama sonido 13 simplemente, porque como te digo, es hasta el infinito. Él fue un joven privilegiado de Ahuelulco, San Luis Potosí, donde lo descubren como violinista, un chico que el gobierno lo envía a estudiar a Europa. Inicialmente lo mandan a París y era tan joven, hizo 3 meses, nos platicaba 3 meses de travesía para llegar a París. En barco, claro. Y cuando llega le dicen, no admitimos menores de 18 años y él tenía 14. Ajá. Entonces él pues se asusta y dice, otros 3 meses de regreso a México, pero nunca falta una persona que te da la mano, y se acercó una persona y le dijo, no te preocupes, yo te voy a contactar con el director de la orquesta en Alemania, ahí sí reciben de cualquier edad. Entonces él mismo le patrocina el viaje y se va a Alemania, donde es muy destacado. Llegó a dirigir la orquesta en Leipzig, en Alemania, hablaba alemán perfectamente, francés, un gran músico que tuve el privilegio de conocerlo y todo el mundo lo veíamos así como lo que era, un gran artista. Su única hija mujer fue concertista, pianista,
muy destacada también. Entiendo que todos los hermanos de tu esposo fueron gente prominente. Platícanos, uno fue secretario de Estado, embajador, tíos. otro, los tíos, los tíos. Los tíos, sí, sí. Ajá. Sí, porque mi suegro fue Julián Carrillo Flores, hermano de don Antonio Carrillo Flores, Ajá. de Nabor Carrillo Flores, de Ángel Carrillo Flores. Y sí, pues como tú sabes, el maestro don Antonio Carrillo Flores, licenciado destacadísimo, él fue el fundador del Tribunal Fiscal. Así No es. solo eso, sino fungió como secretario de Hacienda, fue embajador de México en Washington, fue embajador de México en Rusia. Don Nabor Carrillo fue 2 veces rector, él era ingeniero y además físico nuclear. Él era una persona que a todos nos trataba para que entendiéramos toda la cuestión nuclear, como se dice, con manzanitas y palitos. Nos invitó cuando se inauguró el reactor nuclear aquí por la Marquesa, Ajá. donde nos explicó cómo era la cuestión nuclear. Era una persona muy accesible, muy simpática, y él siempre contaba la anécdota que era el único varón que había sí. representado a México en bikini, en la isla de Bikini, donde hubo la explosión nuclear. Tuve la fortuna de pertenecer a esa familia tan distinguida intelectualmente, a la cual yo admiro y admiré siempre y respeté, porque pues la plática simple con toda la familia era una enseñanza. Claro. Ángel Carrillo Flores, maestro destacadísimo de la UNAM, maestro de tiempo Investigador, completo. ¿verdad? Investigador, y además murió dando clases en la UNAM, cosa que pues hablaba muy bien de él, dedicados todos intelectuales. Una familia de esfuerzo, de trabajo. De trabajo. Volviendo al maestro Julián Carrillo, él con su propio dinero construye los pianos que son de cuartos de tonos 16. Para sacar el sonido 13. Sí, que son del sonido 13, y los va a presentar en México, los manda a hacer a Alemania, los presenta en Bellas Artes. Tengo la fortuna de ir. ¿Tú asististe? Yo asistí a la presentación de esos pianos. Era un francés el que tocó en esa ocasión, Jean-Marie Etier. Sí, creo que ese era su nombre. Y bueno, fue así como un gran acontecimiento del que yo fui partícipe. Al terminar ese sexenio de donde se hicieron la presentación, los pianos van a dar al sótano de Bellas Artes. Y cuando la familia se entera que ahí se estaban echando a perder pues unos pianos valiosísimos. Donde además que a ustedes les habían costado. Exactamente, estaban las facturas de todos esos pianos, se tenía esa situación, y se le pide a Lolita que se entreviste con el presidente para que le diga que si la familia puede rescatar esos pianos que le pertenecían. Y dice que sí, con la condición de que estuvieran en exhibición. Se hicieron un museo en la casa del abuelo, que fue en San Ángel, en la calle de Santísimo 25. Ahí estuvieron los pianos expuestos siempre, hasta hace unos pocos meses, en que el gobierno de San Luis Potosí se vuelve a interesar en la cuestión del sonido 13, porque hay una persona, no recuerdo ahorita su nombre, pero lo tenemos a la mano, donde se interesa por hacer un libro sobre la vida y la obra de Julián Carrillo. Entonces vuelve a estar pues en el candelero el abuelo con ese prestigio musical, ¿no? Y parece ser que los pianos son pedidos por el gobierno de San Luis Potosí para que se exhiban allá en San Luis Potosí. Entonces, pues como tú ves, un privilegio haber pertenecido a esa familia tan destacada. Yo cuando voy al Tribunal Fiscal y veo que es el aula y el auditorio Antonio Carrillo Flores, pues yo solo digo, y pensar que yo es mi tío político, del que estoy muy orgullosa, ¿no? Deja decirte que yo tuve el privilegio de escuchar una conferencia de don Antonio Carrillo Flores cuando se inició el Instituto de Especialización Judicial, antes de tener la idea que tiene en este momento ya de ser una escuela judicial. Eran antes nada más conferencias, el director era el papá de don Mariano Azuela Huitrón, era don Mariano Azuela Rivera, y a mí me tocó en esa época, todavía como secretaria proyectista de un colegiado, ir a una conferencia de don Antonio Carrillo Flores. Lo más maravilloso que te puedas imaginar, yo recuerdo perfectamente que en esa ocasión nos habló de lo que era realmente el problema de el principio en juicio de amparo de relatividad de las sentencias y la diferencia que expuso en lo que en ese momento era
un procedimiento que estaba en desuso, que eran las controversias constitucionales. Nos hizo un símil entre lo que era uno y otro de la manera más clara, amena y bien informada. De verdad, tuve el privilegio de escucharlo. Ah, sí, yo pues el privilegio de tratarlo, también de leer sus conferencias, las conferencias que dio como secretario de Relaciones Exteriores, para mí las tengo, aunque son copias las que yo tengo, son realmente muy valiosas, Sí, claro. todas las expresiones de él con la claridad que él tenía para exponer. Sencillez, elegancia, Sí, claridad. sencillez Sí, sobre todo, sí, 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 sí. sí, sí. Embajador en Washington En Washington y en Rusia. y en Rusia. Ujú. Sí, 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 no, sí. qué maravilla. Sí, sí, Qué sí. Me maravilla, de tocó ese veras. privilegio, pertenecer En ese entorno en ese familiar. entorno de intelectuales, de verdad, sí. Y en ese entorno familiar había también un poco de conservadurismo, Sí, porque decía tu esposo que tú no debías trabajar, pero tú exactamente. convenciste a tu papá de algo. Sí, mi papá pues, era muy amigo de mi suegro porque eran abogados y se conocieron ellos primero. Después ya que se supieron que tenían 4 niñas y 4 niños, dijeron a ver cuándo los presentamos, sin imaginarse 4 algún novias día para 4 hermanas. que cuando menos 2 nos casamos con 2 carrillos. Entonces, Ah, sí, bueno, 2, sí, sí, mi oye, qué hermana está bueno. casada también con Ángel Carrillo, Ah, también un destacado matemático. Entonces, y investigador de tiempo completo de la UNAM actualmente. Entonces, cuando yo decidí trabajar, me dijo mi papá, pero recuerda que la familia de tu suegro pues son muy conservadores y dicen que las mujeres no no trabaja. trabajan. Entonces yo pues hablé con mi esposo, al principio nos tardamos, teníamos ya 5 años de casados y no teníamos niños, yo que era pro niños, yo creo que me había bloqueado. Y entonces me dice mi esposo, si quieres ejercer, puedes ejercer tu profesión. Y le dije, ¿y tu papá? Y me dice, yo me enfrento a él. Ah, Entonces ya le comunicamos que iba yo a ¿y trabajar. cómo lo tomó? Pues al principio, yo nomás recuerdo que se aventó así de la silla y dijo, ¿cómo vas a permitir que tu mujer trabaje? Pero después fue un encanto, me orientó muchísimo, él era también abogado, él me platicó precisamente de todas las hazañas de su hermano, don Antonio Carrillo Flores, y comentábamos, por ejemplo, que en el año de 1936, cuando se crea el Tribunal Fiscal, todavía no tenía ni voto la mujer, no votábamos, y ya después ve qué cantidad de magistradas mujeres hay ahora, Afortunadamente. ¿verdad? Afortunadamente, sí, sí. El tiempo se nos va como agua y uno no lo cree después de oír tantas cosas amenas, una vida tan Ay, interesante y no, tan muchas bonita, gracias. Vicky. Yo nada más quiero que rápidamente nos digas algo referente a los 2 maravillosos hijos que tú creaste, que tú hiciste y esos 2 profesionistas exitosos que son ahora, y un mensaje para nuestro auditorio y agradecerte desde luego tu presencia. No, muchas gracias. Pues mira, mi padre cuando él estaba muy contento de que yo hubiera estudiado, siempre decía que había que estar preparado por si algún día pues tenías algún revés en la vida o te pudieras quedar viuda. Nunca pensé que eso me fuera a pasar a mí y yo me quedé viuda cuando mi niña tenía 10 años y mi chico tenía 14. Muy chiquitos. Entonces cuando ellos me vieron tanto llorar y me decían, mamá, ¿en qué te ayudamos? Y decía yo, en estudiar, por favor. Tenía mucha ilusión que terminaran su carrera. Mi hijo es ingeniero químico, él también, cuando le pusimos Julián Carrillo, el papá dijo, va a pesarle mucho el nombre, pero creo que lo va a sacar adelante. Y efectivamente fue un niño muy estudioso, se ha sacado la primera medalla de sacar el 10 en toda la en la escuela primaria y secundaria y preparatoria, 10 cerrado y fue la primera Pues ya medalla es de que estudió. familia. Y después una medalla que le otorgó el gobierno de Francia. Y bueno, es un chico muy estudioso, es ingeniero químico, él trabaja en ICAFLOR. Y mi hijita es diseñadora industrial, muy dedicada también, muy apasionada en su carrera. Son hijos maravillosos y siempre ellos son mi sostén. Siempre me dicen, mamá, no te imaginamos en la casa. Y yo creo que es por eso, porque cuando yo salí adelante siendo viuda, siempre les he dicho, gracias a 2 grandes hombres salimos adelante, hijos. A mi padre, que me guió para estudiar una carrera, y la otra al padre de ustedes, que me permitió ejercer mi carrera, siempre diciéndome que la casa debe estar al 100 y los niños al 100. Y creo que le cumplí, he tratado de estar al 100 y dándoles todo mi amor a mis hijos, que me lo han reciprocado al 1000. Muchas ¿Nos gracias. das un mensaje para nuestro auditorio? Pues el mensaje que yo quisiera mandarles es sobre todo a las mujeres que sepan
que sí se puede, que se deben sobreponer, que todo a lo que se tengan que enfrentar siempre piensen, sí podemos, sí podemos. Y creo que pues realmente hay muchas mujeres destacadas ahora que me da muchísimo gusto a donde yo voy y veo que son mujeres, pues apoyo siempre para decir que bien, que están saliendo adelante y siempre les digo, pero no descuiden a los hijos, ¿eh? Es muy importante para mí esa situación. Papel. Exactamente. Muchísimas gracias Vicky por No, estar con nosotros. Yo debo decirles que tuve el privilegio, no solamente tengo el privilegio de contar con su amistad, pero además cuando Vicky se retiró del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, me hizo el honor de que le dirigiera el discurso de despedida. Y nada más quiero un parrafito para despedirnos de aquel discurso que se le dijo: Vicky, hoy es tiempo de cosechar cariño, gratitud, reconocimiento, son los frutos. Tesoro perenne que guarda el alma, privilegio de quien como tú se ha conducido con lealtad, honestidad y rectitud. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias al auditorio por escucharnos, esto que por supuesto ha sido más que una historia. Muchas gracias.